Como cada vez que muere o renuncia un papa, que también es una posibilidad en estos días, comienzan de inmediato las especulaciones sobre quién será su sucesor y a qué línea pertenecerá, si será más progresista o más conservador. Aquí están algunos de los nombres que están sonando, que encabezan las apuestas que ya se están realizando en casas de apuestas en todo el mundo. Entre ellos hay 2 italianos, un filipino y 2 africanos. Son algunos de los candidatos que están empezando a sonar en una discusión que, claro, recién comienza. Aunque lo que dice el refrán es que el que entra al cónclave como papa sale como cardenal, es decir, que pocas veces se cumple esto de que el favorito finalmente sea elegido el papa, en este caso el sucesor del Papa Francisco. Son 135 los cardenales que tienen la posibilidad de votar, porque los mayores de 80 no votan, y que tienen la posibilidad de ser elegidos papas. ¿Quiénes son los más posibles sucesores de Francisco? Lo vemos en esta nota. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. 13 de marzo de 2013 y el humo blanco anunciaba el comienzo de una nueva era. El Papa Francisco se convertía en la máxima figura de la Iglesia Católica. Hoy, tras su deceso, el Vaticano comienza el paso a paso que definirá su sucesor. Inicia el proceso de sede vacante. Y es el periodo en el cual no hay una figura a cargo de la Iglesia, sino que el camarlengo es el que asume las labores administrativas de la Santa Sede. En esta oportunidad se trata del cardenal estadounidense Kevin Joseph Farrell, quien temporalmente toma el mando del Vaticano. Eso hasta que inicie el cónclave que reúne a los cardenales. Lo bueno es que son cardenales de todo el mundo, entonces todos vienen trayendo como sus distintas sensibilidades. No es que un grupo solamente diga, mira, nosotros queremos un papa que sea de los nuestros, sino que más bien todas las sensibilidades de la Iglesia se reúnen ahí y tratan de ver lo que sea más conveniente para el futuro. De un total de 252 cardenales en la Iglesia, solo aquellos menores de 80 años pueden votar en la elección, lo que reduce el número a 138 candidatos, entre ellos el cardenal Pietro Parolin, quien emerge como figura central y uno de los favoritos. El cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, se nombra mucho, aunque yo creo que sería difícil debido a que sería una continuidad como de un ministro, de un papa a otro. El dicho en la Iglesia es: el que entra como papa al cónclave sale como cardenal. Es decir, que los nombres necesariamente que aparecen en la prensa o de los que uno más como oreja tiene o más oído tiene, no necesariamente son los que terminan siendo electos. Otra de las figuras mencionadas es el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, arzobispo emérito de Manila. Expertos aseguran que su carisma y capacidad para dialogar con diversas culturas lo convierten en un puente entre tradición y modernidad. A mí me parece una figura papable debido al interés por lo social, pero también por Asia. Asia es la zona que más crece el catolicismo y además está la influencia en China. Otra de las posibilidades que se barajan es el cardenal de Ghana Peter Turkson, destacado defensor de la justicia social y el desarrollo sostenible, cuyas preocupaciones son la pobreza, la ecología y los derechos humanos. Su elección representaría un hito histórico. Sería el primer papa africano en más de 1000 años. Cuando se reúnen los cardenales, hay muchos que tienen más de 80 años. Ellos solamente participan de las reuniones, que son aproximadamente como 220. En este y otros casos, la edad podría ser un factor limitante porque Turkson ya tiene 76 años. Otro de los candidatos es Robert Sara de Guinea, quien también está en el límite de la edad máxima. Tiene 79 años y representa una visión conservadora, defensor de la liturgia tradicional y muchas veces crítico de las reformas del Papa Francisco. De los dos, yo creo que Sara es una figura muy controversial en Europa. Alemania nunca va a aceptar un cardenal como Sara, pero sí a Turkson. Y Turkson es también un erudito en materia de doctrina social de la Iglesia. ¿Cuánto pagaste? Porque el Papa llega en Chile y no llega en Argentina. El Papa Francisco, ¿cómo cree usted que va a ser recordado? De liberarnos de tantas obsesiones que
nos alejaba de la gente, obsesiones internas. Quien habla en esta entrevista con Chilevisión Noticias es el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, otro de los posibles candidatos. Representa una corriente pastoral centrada en la justicia social. Su mediación en conflictos internacionales le han dado reconocimiento. Pero yo pondría otro nombre, Pier Battista Pizzaballa, que es el patriarca de Jerusalén. ¿Y por qué es importante? Por el conflicto de Gaza, porque conoce muy bien el hebreo, tiene una buena relación con Israel, pero su base son palestinos cristianos. El nombre no lo conoceremos aún. Habrá que esperar el humo blanco tras el cónclave papal al interior de la Capilla Sixtina. Incertidumbre no solo respecto a quién será el próximo papa, sino también qué dirección tomará la Iglesia Católica. Volvemos con Sol Agüero para hablar precisamente de lo que viene luego de las exequias fúnebres del cónclave y ver algunas claves que son decisivas para lo que va a ocurrir allí. Sí, Daniel, porque hay varias particularidades. La primera que llama la atención es lo diverso, que es el colegio cardenalicio. Ahí estamos viendo la localización geográfica de cada uno de los 135 electores. Son 93 los países que van a estar representados ahí por sus cardenales. Vemos que Europa sigue siendo el continente que predomina. Un 40% de los miembros del colegio cardenalicio van a participar ahí en la elección del Papa, que de todas formas es menor de lo que había sido el año 2013, cuando era poco más de la mitad de representantes de Europa. Bueno, se dice que este es el colegio cardenalicio más internacional que ha existido en la historia de la Iglesia, y eso es gracias a los cardenales que nombró el Papa Francisco. De estos 135, más de 110 los nombró Francisco, y inclinó mucho la balanza, sobre todo a Asia, que quedó con un número importante de cardenales, bueno, África, América Latina, y de esa manera, en cierta forma, se fue equilibrando un poco más con Europa. Claro, aquí también hay algunos datos antes de pasar a explicar bien algo que tú ya adelantabas, Maca, con esta gráfica, pero en el caso de Asia y Oceanía, también si lo comparamos con el año 2013, la cantidad de miembros de esos continentes aumentó de 11 a 27, también en África, que subió de 11 a 18. Y aquí también es lo que tú anticipabas, la mayoría de ellos que fueron nombrados por el propio Papa Francisco, ahí se alcanza a ver en celeste, mientras que la duda que existe es si es que eso va a significar que su sucesor va a ser de la misma línea de pensamiento o no. Es parte de las interrogantes que vamos a conocer cuando sea el cónclave. Acá se decía que iba a comenzar la votación entre 15 a 20 días después de la muerte del Papa, pero con Benedicto XVI ya se determinó que a partir de una vez que ya estén todos los miembros del colegio cardenalicio en Roma, se va a poder dar inicio a esa votación, por lo tanto podría ser antes de lo previsto. Solo, y de esos 135 hay un solo chileno. Recordemos que Fernando Chomalí es el único que cumple con los requisitos de no ser mayor de 80 años. Celestino Aoz, quien estuvo a cargo de la iglesia en Santiago hasta hace poco tiempo, acababa de cumplir los 80 años, hace 2 semanas, así que por ese pequeño lapso no va a poder participar en el cónclave, y lo mismo con Francisco Javier Errázuriz, que ya hace tiempo también pasó a esa edad máxima de los 80 años para poder ser elector del colegio cardenalicio. Y que son parte de los 17 representantes de nuestro continente, de América del Sur, dentro del colegio cardenalicio. Muchas gracias, Sole. Gracias a ustedes, nos vemos. Bueno, seguimos conociendo más detalles de lo que fue